Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia en formato online. Hoy tendrá lugar la última de las conferencias dentro del ciclo de conferencia de empresa familiar y no por ser la última va a ser la menos importante. Todo lo contrario, tiene una gran asistencia o el número de inscritos ha sido muy elevado. Trataremos hoy la transmisión de la propiedad de las empresas familiares y la actualidad tributaria. Para ello nos acompaña don Javier Cabeza de Vaca González, que es actualmente el decano presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz desde el año 2014, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, título de especialista universitario, Sistema Fiscal Español, título de especialista universitario Auditoría Financiera, mediador civil y mercantil y una persona con dilatada experiencia como docente y en diversas publicaciones. Agradecer a la Diputación Provincial de Cádiz, que ha hecho posible que este ciclo de conferencias haya tenido lugar a través del área de coordinación, planificación estratégica, productiva y social. Y no me quiero dilatar mucho más. Hoy nos hablarán de los diversos impuestos y de los diversos aspectos tributarios que conlleva lo que es la transmisión de una empresa familiar. Le cedo la palabra a don Javier y que sea muy productiva la jornada de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis virtualmente presentes esta tarde. Agradecerle a la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz la invitación. Ya no es la primera, creo que está en la cuarta o quinta vez que participo en seminarios de formación que organiza la Confederación y en especial a Manuel, que está por la amable presentación. Una tarde de derecho tributario pues no es muy agradable, es un tema árido, feo. Yo prefiero asistir a una conferencia sobre historia, sobre arte, sobre filosofía, pero bueno, es lo que nos ha tocado esta tarde y entenderé si a lo largo de la hora y cuarto, hora y 20 que vamos a estar juntos, alguno abandone la sesión. He intentado en la ponencia pues, irme a un término medio, por tanto puedo decepcionar a los que esperan una conferencia muy técnica y también a los que no tengan conocimiento básico de tributario, que les va a costar un poquito de trabajo seguir la ponencia. Pero son temas tan técnicos, tan complejos, que bueno, la transmisión es difícil para los que no tienen una base mínima. La intervención la he dividido en dos fases. Una es la transmisión de la propiedad de la empresa familiar en el ámbito fundamentalmente del impuesto de sucesión y donaciones y del impuesto sobre la renta de las personas físicas que están evidentemente vinculados en este tipo de operaciones. Y la segunda parte, he hecho ahí una miscelánea de los distintos tributos y que yo creo que es interesante porque nos trasladan a la crisis que estamos viviendo, que ahora vemos que se está agravando con un en esta nueva acrecentamiento de la pandemia. Y he visto ahí, pues bueno, pues cuestiones prácticas que me han parecido importantes abordar. Por tanto, ya sin más dilación, empezamos con la primera parte de la sesión. Y es vamos a tratar de la transmisión de la empresa familiar, fundamentalmente en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El punto de partida que abre la posibilidad de realizar operaciones en este ámbito es el Decreto Ley 1/2019 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y este decreto pues, introdujo una bonificación de la cuota muy importante, en concreto del 99%, que hace que prácticamente las transmisiones por muerte o por donación entre familiares directos y cónyuges prácticamente en Andalucía no tributan. No sabemos el horizonte temporal que va a tener esta norma. Eh, Muchos comentarios en el ámbito tributario, en sede que participo mucho de los órganos especializados del Consejo de Colegio de Economistas, pues sí, todo el mundo
pensamos en el ámbito profesional que esto va a tener una duración corta. Por eso quizás tenemos en los últimos escritores de esta norma que abrió o que abre la posibilidad de realizar transmisiones de empresas familiares y de otros bienes en el ámbito de este impuesto tan duro en cuanto al tipo impositivo, la tarifa mínima. Para que podáis entender un poco la dinámica del impuesto y cuando hablemos de reducción, dónde localizarla y bonificación o deducción también, dónde hay para que se pueda entender, he hecho este pequeño esquema que os lo voy a explicar. Todos los impuestos tienen esta estructura. La base imponible, que cuantifica el hecho. En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, en renta de trabajo, la base imponible pues, sería el salario bruto anual. En una actividad económica, pues la base imponible sería ingreso menos gasto. En la herencia, pues todos los bienes que formen la masa hereditaria menos las deudas del causante, personas fallecidas, esa sería la base imponible. Sobre esta base imponible se aplican reducciones. Por ejemplo, la reducción, se aplican reducciones. Por ejemplo, la que vamos a comentar de la empresa familiar, que es una reducción del 95%, se aplicaría en este apartado. La base imponible, descontada las reducciones, nos da la base liquidable. Obtenemos la base liquidable sobre la que se aplica o un porcentaje fijo, como en el IVA, 21%, o una tarifa, que es una escala en la que va por tramo. Para cada tramo tiene un porcentaje y a mayor, cuanto más elevado es la base liquidable, en el tramo la tarifa mayor. Por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el último tramo de la tarifa ya paga el 36,5%. De ahí que antes os comentará lo importante que es la bonificación en un impuesto tan duro como es el de sucesiones y donaciones. Y luego, una vez que ya tenemos la tarifa, aplicamos la base liquidable, le aplicamos la tarifa o el porcentaje, obtenemos la cuota y sobre la cuota también se aplican otras reducciones, otras bonificaciones y deducciones. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, en este apartado pues, estaría la deducción por adquisición, por inversión en la vivienda habitual. En el impuesto sobre sociedades, aquí tenemos deducciones por proyectos de inversión. Don Javier, perdone que le interrumpa. Es que están comentando que no se le escucha bien. ¿Puede desactivar la cámara y dejar solo el audio para ver si así se soluciona el problema? Sí, sin problema. Venga, gracias. Pero no veo la cámara. Tendrías que... Abajo a la izquierda tiene el botón de... Ahora, ¿se escucha mejor ahora? Sí, parece que sí. Vale. Bueno, pues obtendríamos a las deducciones, estaba comentando, pues la de la Junta de Andalucía, la que he comentado antes, que es una bonificación del 99% de la cuota, iría en este apartado. Es decir, que una cuota de 100.000 euros a pagar, en Andalucía paga 1.000 euros, porque tiene una bonificación del 99%. Y ya obtendríamos la cuota líquida, que es la cuota a pagar. Aquí ya tenemos que en Andalucía, antes de esta bonificación que entró en vigor en abril del año 19, ya teníamos, ya el gobierno socialista autónomo, pues, introdujo en el ordenamiento una reducción de 1 millón de euros, que estaría aquí. Por tanto, hasta 1 millón de euros no se tributa nada en el impuesto de sucesiones y donaciones mortis causa. Es decir, la base imponible, hasta 1 millón de euros quedaría una base liquidable cero, a partir de aquí ya no hay nada. Si es de 1.100.000 euros la base imponible, la reducción
devolución del millón, quedaría una base liquidable de 100.000, aplicaríamos la tarifa y después la bonificación del 99%. Por tanto, la principal medida es la bonificación del 99% de la cuota para cónyuges y parientes directos. Solamente la pueden disfrutar descendientes, hijos, nietos, adoptados, cónyuges, ascendientes, padres, abuelos, adoptantes. Por tanto, quedan fuera del ámbito de esta bonificación del 99%, pues la herencia de tíos, o la herencia entre primos, o los que no tengan un vínculo familiar. Y en el despacho nos llegan, pues, personas que quieren planificar su sucesión, pero estamos en un ámbito que no es un descendiente directo, estamos en el ámbito de tío sobrino y ahí el impuesto pues no se ha bonificado, sigue igual que antes y con la tarifa con la tarifa del 36,5 para bases ya altas. Esta bonificación, como hemos dicho, en el caso de donaciones, la pueden disfrutar, pues, lo que hemos comentado, descendiente, adoptado, cónyuge, ascendiente y adoptante. Requisito muy sencillo, que la donación debe formalizarse en un documento público, debe hacerse en una escritura pública. Y además, cuando la donación sea en metálico o depósito en cuenta corriente, también hay que justificar en la escritura el origen de los fondos. No es complicado. Si el origen de los fondos es porque ha vendido un inmueble, pues simplemente el origen de los fondos proceden de la venta de este inmueble. Si proceden del ahorro porque ha tenido un negocio toda su vida el donante, como hace referencia que viene del ahorro generado de los beneficios obtenidos por mi negocio de comercio mayor de pescado, pues con eso es suficiente. Pero ¿qué ocurre? Que ya hemos visto que en la comunidad autónoma andaluza las donaciones de cualquier bien y de cualquier cuantía están bonificadas en un 99%. Pero ojo, porque muchos ciudadanos que han donado patrimonio luego se han encontrado con la sorpresa de que estaban bonificados en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero no lo estaban en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aquí transcribo dos artículos, el 34 y el 36 de la ley, que vienen a decir que están sujetas las transmisiones lucrativas de elementos patrimoniales. Luego el 36 establece que cuando la adquisición o la transmisión hubiese sido a título lucrativo, este es el caso, se aplicarán las reglas del artículo anterior, tomando como importe real de los valores respectivos los que resulten de la aplicación de las normas del impuesto sobre sucesiones. Esto quiere decir que si yo compré un inmueble por 100.000 euros, imagínense que compré una finca rústica en 100.000 euros hace 20 años y hoy ha tenido una revalorización porque se haya recalificado por cualquier motivo y lo que compré en 100.000 euros hoy vale 1.100.000 euros. Entonces digo, bueno, voy a anticipar mi herencia y se la voy a donar a mis hijos, aprovechando que ellos no van a pagar el impuesto de sucesión y donación en la modalidad de donación. Pues bien, yo tendría una ganancia de patrimonio por la diferencia entre el valor real del bien en el momento de la donación y lo que me costó. Si me costó 100.000 euros y el valor de la donación, el valor real en este momento del inmueble, es 1.100.000 euros, tengo una ganancia de patrimonio de 1.000.000 de euros en el impuesto sobre la renta y me va a costar aproximadamente 220.000 euros de cuota en el impuesto sobre la renta. Pues quizá si hubiese tenido conocimiento de que tributaban el impuesto sobre la renta y que la cuota podía llegar a 200.000 euros, pues no la hubiese realizado. Entonces, ojo, están bonificadas en el impuesto sobre la renta, perdón, en el impuesto de sucesiones y donaciones, pero están grabadas en principio en el impuesto sobre la renta. Claro,
Alguien podría decir, bueno, que yo tengo una ganancia de patrimonio en un bien de 1 millón de euros, tengo otro bien que ha disminuido su valor, puedo tener una pérdida de otro 1 millón de euros, realizo las dos donaciones y compenso la ganancia con la pérdida, con lo cual ya no tributo el impuesto sobre la renta. No, ojo con esto, que también ha dado lugar a alguna sorpresa. El artículo 33.5 de la ley establece que no se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por acto intervivo o a liberalidades. En este caso, la donación es una transmisión lucrativa por acto intervivo. Entonces, tendríamos que buscar algún resquicio en la ley del impuesto sobre la renta para ver qué elementos no tributan en caso de que lo donen. Y aquí tenemos algunos, aquí tenemos algunos. Están recogidos en el artículo 33.1, esto que voy a comentar ahora. Bueno, deciré que en principio no es ganancia patrimonial las que se produzcan por causa de muerte, es lo que siempre se ha llamado en el ámbito tributario la plusvalía del muerto. Una persona compró el mismo caso, compró el inmueble en 100.000, en el momento de la muerte se abre la herencia, se liquida el impuesto, ese elemento ahora vale 1 millón de euros, no hay ganancias de patrimonio en sede del fallecido. Ahí no hay ganancias de patrimonio. Ahora, no tributan en el impuesto sobre la renta, y esto es muy importante para las empresas familiares, las donaciones de empresas o de participaciones en sociedades que cumplan determinados requisitos. Esos requisitos, luego lo vamos a ver, están recogidos en dos normas, en las del impuesto de sucesiones y donaciones, el 20, y en el impuesto del patrimonio, en el artículo 4. Pero la idea, porque no quiero que entremos, es decir, yo creo que esto debe ser unas nociones generales para que podáis orientar vuestras decisiones en caso de que estéis planificando la sucesión de la empresa, o bien la transmisión lucrativa de la empresa o de otro tipo, sucesiones o la transmisión por donación de otro tipo. Entonces, a tener en cuenta, determinadas donaciones de empresas o participaciones cumplan requisitos, tampoco pagan el impuesto sobre la renta. Luego esas tendrían la puerta abierta, no pagan en ningún impuesto. Y luego hay otra posibilidad, que es la que se establece en el artículo 33.4 de la ley del IRPF, y es que estarán exentas del impuesto las ganancias de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión, puede ser vía donación, de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia. Nosotros, en algún caso, algún cliente que tenía una vivienda en Roche con un valor importante, una ganancia de patrimonio importante, y que se han venido a vivir a Cádiz, capital, pues le han donado la vivienda a su hijo y eso que ha planificado de su herencia y le ahorra el impuesto futuro. Por tanto, a título de resumen, importante, una bonificación en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones del 99%. En el IRPF, ojo, cuando hagamos una donación que puede implicar una ganancia de patrimonio. Y dos excepciones importantes: la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años y de empresas familiares. Si bien tienen que cumplir unos requisitos que ahora seguidamente entraremos en. Pero también deben tener en cuenta otro impuesto que a veces da unas sorpresas importantes porque su cuantía puede ser muy elevada, y es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se ha llamado popularmente siempre la plusvalía municipal. Pues bien, cuando se dona un inmueble, un terreno de naturaleza urbana, un inmueble, da igual que sea terreno, que sea una nave, que sea una vivienda, porque al transmitir cualquiera de esos elementos está transmitiendo también el terreno en el que se encuentra. Por tanto, transmisión de inmuebles de naturaleza urbana puede estar sujeto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Muy rápido, pero
no quiero dejar pasar una observación, y es que este impuesto, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió una cuestión planteada por un abogado de Jerez, declaró inconstitucional los artículos que regulaban la base imponible cuando el valor del bien en sede del que lo estaba transmitiendo no había incrementado su valor, y era el sentido común. Este abogado planteó, oye, ¿yo cómo voy a pagar un impuesto sobre el incremento de valor del terreno si el terreno se ha depreciado? Esto es una contradicción. El hombre, en una lucha quijotesca, llegó hasta el Tribunal Constitucional y le dieron la razón. Le dieron la razón a él y a todos los que vamos detrás, pues, al rebufo de esta importante sentencia. Luego esto ha tenido mucha interpretación, sobre todo, vamos, hay una jurisprudencia ya del Supremo que lo que yo creo que quiero transmitirle, porque me parece muy importante, es que ya el Supremo ha interpretado que en los casos en los que en la misma escritura ya se pone de manifiesto en el precio de adquisición y de transmisión que no hay plusvalía, yo compré un terreno en 100.000 y lo estoy transmitiendo en 50.000, ya en ese caso, a quien le corresponde acreditar que hay un incremento de valores al ayuntamiento, ya no le corresponde al contribuyente determinar que no ha habido plusvalía, ya lo ha puesto de manifiesto los valores, eso es lo que ha interpretado el Tribunal Supremo. Sin embargo, nos encontramos con ayuntamientos, y lo digo a título de denuncia, con ayuntamientos como el de Chiclana de la Frontera, o como el servicio de recaudación de la Diputación, servicio de gestión tributaria de la Diputación, en el que se le transmite todo esto, se le aporta, bueno, y más, yo tengo casos en el que ha aportado también hasta valores catastrales, que los mismos valores catastrales del momento inicial al momento final han disminuido de valor. Se le aporta toda la jurisprudencia, se le presenta recursos de reposición y o bien no contestan o bien lo desestiman. Claro, el problema que se plantea es que salen perjudicados los contribuyentes que tienen menos poder adquisitivo, porque imagínense una cuota de impuestos de esta plusvalía municipal de 300 euros, ya no cabe el recurso, cuando en este impuesto no cabe un recurso al Tribunal Económico Administrativo, tiene que ir al contencioso administrativo. Claro, ya en muchos casos no merece la pena plantear el recurso contencioso administrativo porque los costes ya no compensan y bueno, y también porque en los casos que hemos llevado aquí en el despacho, que hemos ganado, la condena en costa al ayuntamiento la limitan a una cantidad muy corta. Por tanto, no cubre el gasto que hay que desembolsar para llevar el efecto. Y bueno, hemos comentado, me he ido un poco, pero me parecía muy importante porque siempre que tengo la oportunidad hago ese comentario tipo denuncia, a ver si así se hacen eco. Por otra parte, bueno, hemos dicho que la transmisión de la donación de la empresa familiar pues tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿eh? Pues bueno, en este caso, para la donación viene regulada en el artículo 26 de la ley y en el 4.8 del reglamento los requisitos que tienen que cumplir, y en el 33.1b de la ley del IRPF pues se establece que no tributa tampoco en el IRPF. En el impuesto sobre sucesiones tiene una reducción de la base imponible, lo veíamos en la parte superior del esquema primero que hemos presentado, del 95%. Aquí en Andalucía es del 99%, prácticamente tampoco tributa. Es decir, que el día que eliminen la bonificación del 99% de la cuota, esta reducción seguirá en vigor y se puede seguir disfrutando. No existe ganancia de patrimonio y los que cumplan estos requisitos también están exentos en el impuesto sobre el patrimonio, no tributan el impuesto de patrimonio. Pueden disfrutarla una empresa individual, por ejemplo, un comercio
de una ferretería, un negocio profesional, un abogado o una participación en una sociedad. Cualquier tipo de forma jurídica pueden acogerse a este beneficio. Ahora bien, solamente se limita a la donación a descendiente, adoptado o a cónyuge. Las condiciones no son complicadas, las condiciones que se establecen, la he dividido porque las condiciones, hay una parte que se establece en la ley del impuesto sobre sucesiones y otra en la ley del impuesto del patrimonio. Porque el donante tenga 65 años o más, o que se encuentre en una situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez. Claro, la ley lo que trata es de no interferir en la transmisión, en la sucesión de la empresa familiar. Cuando llegue el momento de suceder al empresario primero y la empresa familiar, pues que el impuesto no sea un obstáculo. Por eso habla ya por eso establece que personas mayores de 65 años. También dice que si el donante, imagínense que estamos en sede de la donación de una sociedad, si el donante venía ejerciendo funciones de dirección en esa sociedad, pues que la deje de ejercer. Si estaba cobrando una remuneración por ello, que ya no la cobre. Ahora bien, puede seguir formando parte del consejo de administración de la sociedad, eso sí, sin cobrar. Le pone un requisito al donatario que debe mantenerlo adquirido durante un plazo de 10 años y que en el momento de la donación el donante cumpla los requisitos del artículo 4 de la ley del impuesto de patrimonio, que no son complejos tampoco. Por tanto, esas son las condiciones que establece el impuesto de sucesiones y donaciones y nos vamos ahora al patrimonio. Para la empresa individual o negocio profesional, la condición es que el empresario ejerza la actividad empresarial o profesional de forma habitual, personal y directa. Y que además sea su principal fuente de renta. Lo que está diciendo la norma, el espíritu es que para el empresario que se dedica al desarrollo de una actividad y que esa es su principal fuente de renta, es decir, que es la empresa en la que trabaja habitualmente y de la que es la que mantiene principalmente la familia, pues que la sucesión facilita la sucesión de padre a hijo o a cónyuge. Luego, en caso de una sociedad, pues bueno, los requisitos tampoco son muy complejos. El primero es, aquí no recojo con la letra A, es que la sociedad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Lo van a entender. Si yo constituyo una sociedad y en esa sociedad meto el chalet que tengo en Chiclana, el barco, que no lo tengo, dos Mercedes o un Porsche, y con todo ese amasijo de bienes, pues digo, se lo voy a donar a mis hijos y ya tengo la herencia en mi patrimonio y ya lo pongo en manos de mis hijos y ya lo tengo planificado. No, el legislador lo que pretende bonificar, lo que pretende facilitar la transmisión de la empresa familiar, no del patrimonio particular, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Por tanto, pues hay que ver qué elementos son los que componen la empresa. Luego, que la participación del donante, el sujeto pasivo, en el capital sea al menos del 5% o con su familia, cónyuge, ascendiente, descendiente, hermanos, del 20%. Y por último, igual, que si el sujeto pasivo viene ejerciendo funciones de dirección y percibiendo por ello, que ejerza funciones de dirección, la condición, que ejerza funciones de dirección, y que perciba por ello una remuneración que represente más del 50% de las rentas empresariales, profesionales y de trabajo. Lo que viene a decir esto, para que esté exenta en patrimonio, que es lo que da la llave para que la donación esté bonificada, o bueno, que sea un negocio que sea de la familia en un porcentaje significativo y que el sujeto donante o algún miembro de la familia dirija esa empresa, no esté en manos de terceros, y que por esa dirección pues tenga
una principal fuente de renta de trabajo por actividades económicas. Luego la limitación es que la bonificación solamente alcanza los bienes necesarios. Pongamos el caso del comercio mayor de pescado, que dentro tiene el chalet en Roche, pues mire usted, está bonificado con todos los elementos que componen el negocio, como pues las cámaras frigoríficas, los vehículos de transporte, los equipos informáticos, todo eso va a estar bonificado, pero el chalet en Roche no, y ahí tendremos que hacer la cuenta de la ganancia de patrimonio, del impuesto de sucesiones de donaciones, en caso de donación, y en caso del impuesto de patrimonio, todo exento, menos la parte la parte que corresponda al valor del elemento. Con esto, bueno, yo concluyo esta primera fase, pues que la donación entre parientes directos prácticamente no tributa en Andalucía, y que tengan en cuenta los posibles efectos perversos que pueda tener una donación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal. Con esto he terminado esta primera parte y vamos a entrar en esta especie de miscelánea de distintas cuestiones que creo que pueden ser interesantes, donde relaciono la crisis actual con la tributación. Y la primera es el Plan Renove. Ojo con el Plan Renove. El Real Decreto Ley 25/2020 pues ha vuelto a subvencionar por la adquisición de vehículos con mejores condiciones tecnológicas y la sustitución de vehículos antiguos por modelos nuevos en el Plan Renove. Ojo, esas ayudas tributan en el impuesto sobre la renta, son ganancias patrimoniales. En otros programas anteriores a este que tenemos, en los datos fiscales no aparecía esta ayuda. Y por tanto, muchos contribuyentes no la declararon, no sabían que tenían que declararla y recibieron comprobaciones limitadas y liquidación paralela y lo peor, expedientes sancionadores. Pues hay que tenerlo muy en cuenta que el Plan Renove, este que tenemos ahora en vigor, tributa como ganancia patrimonial. La deducción por maternidad. Esto es un caso curioso. Fijaros que la ley del impuesto establece una deducción para mujeres con hijos menores de 3 años, que puedan aplicar por ese hijo el mínimo por descendiente. Y la única condición que impone es que realice una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dadas de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. No es muy complicado. Y luego la deducción es de 100 euros mensuales por cada hijo y se puede incrementar cuando esta persona, por su hijo, incurre en gastos de custodia del hijo en guardería o en centro de educación infantil autorizada. Esto es lo que establece, esta es la deducción por maternidad, que además se puede pedir de forma anticipada y no cobrando a 100 euros mensuales. Pues bien, en los casos de ERTE, cuando la trabajadora que disfruta de esta deducción, que tiene derecho a disfrutar de esta deducción, se encuentra en un ERTE, el contrato de trabajo se suspende. Por tanto, esta persona se encuentra en una situación de desempleo total y en consecuencia no cumple el requisito porque ya no está realizando una actividad por cuenta ajena. Esto, el criterio de la Dirección General de Tributos es que durante este periodo no podrán aplicar, la deducción por maternidad, es decir, que tiene un efecto adicional perverso la situación de él. Un caso parecido se va a dar con trabajadores que entren en estos expedientes de regulación temporal de empleo. Y esta es la obligación de declarar. El artículo 96 de la ley del impuesto establece que no tendrán que declarar los contribuyentes que tengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes.
No vamos a entrar en el resto de fuentes, nos centramos en la renta del trabajo y el rendimiento íntegro del trabajo con el límite de 22.000. Un trabajador que tiene un solo pagador, que trabaja en una sola empresa y que gana 21.900 euros anuales, no tiene que declarar en el IRPF. Supongamos que no tiene otra fuente de renta, que solamente tiene su salario. Pues bien, el mismo artículo rebaja ese límite a 14.000 euros cuando tengan más de un pagador. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues que en el mismo caso, cuando el trabajador está en ERTE, tiene dos pagadores. Por la parte que está dado de alta en la empresa, le paga la empresa, pero por el tiempo que está en ERTE, quien le paga es el SEPE. Por tanto, el límite se rebaja de 22.000 a 14.000. Este trabajador que no tenía obligación de declarar ganando 21.900 euros, si ahora pasa a ganar 17.000 euros, pero con dos pagadores, va a estar obligado a pagar. Y también se puede dar otro hecho, y es que el SEPE, como lo que va a pagar es una cuantía relativamente pequeña, pues le va a aplicar un tipo de retención reducido. Y es muy probable que estos trabajadores tengan que declarar y que su declaración resulte a pagar. Esto es un tema muy interesante, es un tema contable, pero que tiene una implicación en el impuesto sobre sociedades. Yo lo traslado y supongo que muchos de los que estáis escuchando esta ponencia son empresarios y bueno, si no, yo creo que es muy interesante que se lo trasladen a vuestros contables porque veréis que puede tener un efecto en el impuesto sobre sociedades muy, muy sorprendente. Y este es el caso también de los ERTE por fuerza mayor. En los ERTE por fuerza mayor, la seguridad social, perdón, la empresa tiene la obligación de seguir cotizando por los trabajadores. Si bien percibe una ayuda, una subvención que cubre el importe de la cotización. Esto también está afecto a unas obligaciones posteriores de mantenimiento del empleo. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es el órgano del Ministerio de Economía que interpreta la normativa contable. En una reciente consulta de junio de 2020, ha interpretado que la empresa que esté en esta situación tiene que contabilizar el gasto de la seguridad social y también el ingreso por la subvención. Claro, me dirán, Javier, lo que nos estás diciendo es para tonto. Si tengo que contabilizar un gasto de 100 y un ingreso de 100, eso no tiene efecto en la cuenta de pérdida y ganancia. Si no lo contabilizo no pasa nada. Muy bien. Ahora vamos a ver qué puede ocurrir de no contabilizar eso. Primero, es una obligación porque la contabilidad tiene que mostrar la imagen fiel y tiene que seguir la norma contable. Y esta es una norma contable. No ha dicho lo mismo del salario. O sea, cuando la empresa solicita ERTE y le es concedido, pues aquí entiende el ICA que se suspende el contrato laboral, que la empresa queda exonerada de la obligación de remunerar al trabajador y por tanto, en estos casos, ya no tiene que contabilizar el gasto y el ingreso. Pero vamos a ver cuál es el efecto en el impuesto sobre sociedades que puede ocasionar no haber contabilizado el gasto y el ingreso. Esto nos tenemos que ir al artículo 11 de la ley, que regula la inscripción temporal y contable de los ingresos y gastos. Y dice, los ingresos y gastos derivados de las transacciones de hecho económico se imputarán al periodo impositivo cuando en el que se produzca su devengo, con independencia de la fecha de pago o de cobro. Si yo he realizado una venta, yo tengo un ingreso en el impuesto, que no lo he cobrado, ya veremos después, pero yo lo tengo que poner como ingreso en mi cuenta de pérdida de ganancia y en la base imponible del impuesto. Y si tengo un gasto,
Pues igual, lo tengo que contabilizar y será deducible en el momento del evento. Ahora bien, ya empezamos a matizar. No serán deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdida y ganancia. A los ingresos no le pone requisitos la ley. Estamos hablando de la ley, ¿eh? No estamos hablando. Pero el gasto, al gasto le pone un requisito. Oiga, si usted no ha contabilizado el gasto, no se lo puede deducir. Y dice luego la norma, lo traslado aquí en la siguiente diapositiva, dice, oiga, si usted ha contabilizado el gasto en un ejercicio posterior al del devengo, pues será deducible cuando usted la ha contabilizado. Bueno, pues con estas reglas vamos a ver cuál puede ser el efecto de no contabilizar en los ERTE de este año 2020 la cuota de la seguridad social y la subvención. Pues que imaginémonos que estamos en un 3, 4 años después y tenemos una revisión del órgano de la inspección de Hacienda. Y nos dice, oiga, usted no ha contabilizado, usted tiene un ingreso porque el ICAT ya manifestó que la subvención de los ERTE es un ingreso. Usted, yo le voy a poner un ingreso en el ejercicio 2020. Inmediatamente, yo como asesor le diría, sí, pero hombre, no me considera el ingreso, pero también el gasto, porque yo incurrí en un gasto en la seguridad social. Por tanto, contabiliza los dos y dejamos la revisión en cero. Él me dirá, sí, Javier, pero recuerda que el artículo 11 de la ley dice que no serán deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdida y ganancia. Y como no está contabilizado, no te lo puedo admitir. Pues ahí tendríamos el problema, que en una inspección muy severa, podríamos tener un ingreso y no admitir la contabilización del gasto. Si bien ese tema que a mí me parece absolutamente fuera de lugar y donde se produciría un enriquecimiento injusto de la administración, eso ha llegado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, en una primera sentencia que yo conozca, pues ha admitido la deducción del gasto. Creo que en el Supremo, creo que en el Supremo. Pero claro, fíjense, es preferible contabilizar el gasto y cumplir con la norma contable que no entrar en un pleito. El pleito tiene 2 años, ¿no? Por eso pongo esto encima de la mesa, porque me parece importante, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa contable, como desde el punto de vista práctico tributario para evitar un posible problema. Otra cuestión también que me parece importante son los deterioros de valor. Y voy a explicar qué es un deterioro de valor. Cuando compramos un elemento para la empresa, se contabiliza por el precio de adquisición. Un elemento puede ser un vehículo, puede ser la nave en la que desarrollo la actividad, puede ser que invierto, imagínense que yo soy un restaurante y un amigo me dice, oye, vamos a abrir un bar de copas, vamos a constituir una sociedad. Pues mi sociedad participa en otra sociedad, hago un grupo, invierto a través de otra sociedad en un negocio. Pues bien, cuando el valor de adquisición se deteriora, es decir, cuando en un momento dado ese valor disminuye, es menor que el valor de adquisición, imagínense que yo invertí en ese negocio de bar de copas 1 millón de euros de mi empresa, mi sociedad que tiene unos restaurantes de éxito, aportó 1 millón de euros para abrir un bar de copas o una empresa de catering, y con este tema de la pandemia, pues esa sociedad ha perdido valor y esos valores que en principio la inversión era 1 millón de euros, su valor contable ahora no llega ni a 500.000 euros. Pues la contabilidad me obliga, la norma contable me obliga a contabilizar esa pérdida. Tengo que contabilizar esa pérdida. Igual que la nave en la que desarrollo mi actividad, si pierde valor, tengo que contabilizar la pérdida. Ahora bien, el artículo 13 y 15 de la ley impiden que esa pérdida la podamos deducir en el impuesto sobre sociedad. Por tanto, en este tema de esta crisis, muchos elementos van a perder valor, los tendré que poner como gasto en mi cuenta de pérdida y ganancia, pero no lo podré deducir al determinar
la base imponible del impuesto sobre sociedades. Hay una excepción que son las existencias. Si yo estoy construyendo una promoción inmobiliaria de un conjunto de viviendas y con motivo de esta crisis, o no con motivo de esta crisis, porque por cualquier otro motivo pierde valor, puedo contabilizar esa pérdida de valor y me la puedo descontar en el impuesto sobre sociedades. Ahora bien, hay que acreditarla, ¿eh? No vale decir, yo estimo que vale un 25% menos. Eso no lo admitirán nunca. Hay que acreditar la pérdida de valor. Pero a mí lo que me parece más interesante es el deterioro por insolvencia de créditos comerciales. Este apartado me parece que en estos momentos de crisis es muy importante. Yo he realizado una venta, he contabilizado el ingreso, hemos dicho antes que el ingreso hay que contabilizarlo con independencia del momento del cobro o del pago. Por tanto, he vendido una mercancía, he contabilizado el ingreso, tengo que tributar el 25% del impuesto sobre sociedades, he repercutido un 21% de IVA que no lo he cobrado, puedo recuperar el importe, puedo recuperar fiscalmente el ingreso que he realizado y puedo recuperar el IVA que le he tenido que ingresar a Hacienda aunque no lo haya cobrado. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Y sí se puede recuperar fiscalmente la pérdida del crédito y también se puede recuperar la cuota del IVA, ¿no? Pues los requisitos los vamos a ver ahora, no son completos. En el impuesto sobre sociedad, que estos requisitos, como veremos luego, también son aplicables a las personas físicas que desarrollen actividades económicas en régimen de estimación directa, normal o simplificada, ¿vale? Para los dos. Pues simplemente que hayan transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento hasta el fin del periodo impositivo, es decir, que si el periodo impositivo termina el 31 de diciembre, que el vencimiento del crédito fuese anterior al 30 de junio. Ya tiene más de 6 meses, ya lo puede, sería deducible. Que el deudor, el cliente, esté declarado en concurso de acreedores, que esté procesado por delito de alzamiento de bienes o que yo haya instado judicialmente, lo haya reclamado judicialmente o haya estado abierto un procedimiento arbitral. En estos tres casos no hay ni que esperar los 6 meses. Si un señor me ha dejado de pagar y yo le he puesto ya una demanda en el juzgado en diciembre, aunque la deuda sea de diciembre, ya me la puedo deducir. Si presentó concurso, una factura de septiembre que ha presentado concurso el cliente en octubre, que ya es mala suerte, pues la podrá deducir en diciembre. No tiene que esperar los 6 meses. Dos excepciones. Una excepción es los que sean de entidades de derecho público. En estos casos solamente lo puede deducir si ha puesto un procedimiento judicial o arbitral para determinar si el crédito existe, en los casos en que la administración no reconozca ese crédito, o la cuantía. No sé, yo creo que me tiene que dar 1 millón de euros y la administración dice que es 200.000. Pues en esos casos, donde yo pongo un pleito, me lo puedo decir. O también los que estén adeudados por personas vinculadas. En el caso anterior, si yo, empresa de restaurante, le vendí mercancía, o le hice un servicio a la empresa de copas, de bar de copas, pues ese crédito, si no me lo paga, no me lo puedo deducir. Como he dicho antes, las mismas condiciones son exigibles para las personas físicas, los negocios que se desarrollen de forma individual por personas físicas. Un matiz porque, perdón, aquí está, un matiz. En el tema de los 6 meses, hasta ahora era muy pacífico. Yo recuerdo que pasaba una inspección, cuando leí esta resolución que ahora vamos a comentar, recuerdo una inspección que pasé no hace mucho y que la empresa había contabilizado pérdidas por saldo de dudoso cobro por más de 500.000 euros. No tuve problema, lo único que tuve que acreditarle con la contabilidad y con las facturas emitidas que habían transcurrido en cada año más de 6 meses
desde el vencimiento del crédito. Pero esta resolución del Tribunal Económico Administrativo Central pues abre otra cuestión, y es que dice para el tribunal, cuando el acreedor, es decir, yo no he realizado ninguna acción dirigida al cobro de los créditos, puede entenderse como una renuncia a mi derecho y que a los efectos fiscales pueda considerarse como una ilegalidad. Es decir, que yo le he regalado de alguna forma, no he hecho nada por cobrarlo, usted sabrá, pero si le debe 20.000 euros y no hace nada, pues usted lo que ha hecho es un acto de liberalidad, no es que haya tenido una pérdida en el mercado. Claro, por eso yo a partir de ahora en el despacho pues, estamos recomendando pues, en estos casos dejar constancia de que se ha realizado alguna gestión, algún requerimiento de pago, pues, por ejemplo, que el abogado pues, haga un informe sobre el patrimonial, sobre el deudor, para ver si tiene sentido poner una demanda o dictar el cobro. En este caso, en el caso de la resolución, fijaros que es una cuestión de sentido común y terminó diciendo que en esta ocasión se entiende que el gasto por deterioro es deducible porque, aunque el recurrente no ha acreditado demandas judiciales, manifiesta que la mayoría de los casos hubiera conllevado mayores costes que el importe de la deuda a reclamar. Claro, es de sentido común. Si yo la he facturado 300 euros a un señor de Madrid, es que ya el pleito me cuesta más que los 300 euros. Deteriórelo, que por sentido común eso lo van a admitir. Pero cuando sean de una elevada cuantía, mi recomendación es que los que acrediten que han realizado alguna gestión para el cobro. Un arrendador que en estos momentos de dificultad pues le dejan de pagar la renta, no que haya acordado un aplazamiento o que haya acordado una suspensión del devengo de la renta, no. Estamos en este caso es que se han devengado la renta, que le ha emitido sus facturas y que no le paga. Pues igual, el arrendador también lo puede decir, ¿no? Lo puede decir. Los requisitos son muy similares, que el deudor esté en situación de concurso o que desde la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente hasta la finalización del periodo impositivo, es decir, 31 de diciembre, hayan transcurrido más de 6 meses. Con eso, el arrendador puede descontar ese saldo como gasto. No necesita más. ¿Y el IVA? Pues el IVA también se puede recuperar. El procedimiento es un poquito más complejo. Yo he puesto aquí una referencia y yo creo que en estos casos debéis de remitirlo a vuestro asesor fiscal para que os hagan los trámites. Trámites, pues, bueno, no son muy complejos, hay que esperar un tiempo, 6 meses o un año, y luego pues comunicarlo a Hacienda a través de un modelo y remitirle al deudor una factura rectificativa. En resumidas cuentas, esos son los requisitos que se deben de cumplir para recuperar el IVA, para recuperar el IVA de los créditos impagados. Yo he terminado la presentación, pero esta mañana me ha llegado, he visto que se ha publicado en la web del Congreso, que yo creo que se habrá publicado en esta semana, en la web del Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de medidas de prevención de la lucha contra el fraude fiscal. Y os quería hacer alguna pincelada muy rápida, porque además este tema pues no lo tengo madurado porque vamos, lo he impreso esta mañana, pero he seleccionado, pensando en que esta tarde tenía esta intervención, algunos aspectos que me parecen interesantes para ver venir cómo va a actuar en el futuro la agencia tributaria o algunas modificaciones que están ya a la vuelta de la esquina para evitar el fraude fiscal. Se establece una obligación de información para las criptomonedas. Una obligación de información que se va a obligar a comunicar tanto transacciones como saldos en monedas virtuales. Bueno, esto quizás
Para mí es un tema muy importante que va a afectar al impuesto de sucesiones, al impuesto de transmisiones patrimoniales, impuestos sobre la renta. Si tenéis alguna transmisión de inmuebles complicada, deben de reflexionar y estudiar este tema con su asesor. Y es que actualmente en estos impuestos la base imponible, ¿recordáis? La base imponible, esta magnitud, es el valor de mercado. Ese valor de mercado, pues en muchos casos es el de la propia transacción. La Junta de Andalucía, pues bueno, comprobaba esta base imponible mediante comprobaciones de informes de peritos, que yo recuerdo, no sé, pueden ser muchos años atrás, los asesores hemos ido recurriendo al Tribunal Económico Administrativo y nos han ido dando la razón porque los informes de esos peritos no cumplían unos requisitos mínimos. Y luego, recordáis seguro, que este valor se empezó a determinar en base al catastro multiplicado por un coeficiente, porque también esto llegó al Supremo y también pues, prácticamente esto está en desuso. Sin embargo, esta ley introduce un nuevo valor que va a ser difícil de atacar en principio, y es lo que ellos llaman el valor de referencia. El valor de los inmuebles a efecto del impuesto de sucesiones al impuesto de transmisiones, esto es el día a día, se va a establecer en el catastro el valor de cada elemento, cada bien catastral, cada inmueble, va a tener un valor de referencia. Y ese valor de referencia es la base imponible. Con lo cual, ojo, porque eso va a ser complicado. Y fijaros que ya la propia norma se viene a blindar para que no le ataquen. Y dice, el valor de referencia solo se puede impugnar cuando se recurra a la liquidación, no el valor, o con ocasión de una solicitud de rectificación de la autoliquidación. Y dice, en estos casos, para que la administración tributaria pueda resolver, necesitará un informe previo, preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro a la vista de la documentación aportada. También emitirá ese informe cuando lo solicite la Administración como consecuencia de una reclamación económico-administrativa. No solamente establece la ley que la base imponible será ese valor que llama valor de referencia, sino que además se blinda para que no le ataquemos a ese valor. Pero claro, yo me planteo una cuestión que a mí me parece que es de justicia. Tenemos que tributar por la capacidad económica. Está en la Constitución. Yo no puedo declarar tributar en el impuesto de sucesiones o en transmisiones o en el impuesto sobre la renta por un valor de referencia que me diga que mi vivienda vale 300.000 euros cuando realmente pueda valer 150. Eso tendrá que ser atacado en su momento, será atacado y bueno, los tribunales dirán al respecto, seguro que esto llegará a los tribunales. Otra cuestión es que esta sí me parece muy razonable y es que la regularización voluntaria del contribuyente estaba muy castigada, muy penalizada. Hace poco me decía un contribuyente, oye, pues voy a presentar una complementaria porque he hecho mal he aplicado un criterio erróneo, me lo están corrigiendo con sanción, pero claro, si ya han transcurrido más de 12 meses desde que debió de presentar la declaración, pues tiene un recargo del 20% más intereses de demora. Los recargos actuales son por una demora entre 0 y 3 meses un 5%, de 3 a 6 meses un 10%, de 6 a 9 un 15% y a partir de ahí un 20% o 20% más intereses de demora. Pues bueno, ahora cuando entre en vigor este proyecto será un 1% por cada mes y a partir del año un 15% más intereses de demora. Es interesante porque si por error no incluí un ingreso en la declaración, por ejemplo del IVA, una factura, si yo hago una declaración complementaria, un día después
tengo que pagar un recargo del 5%. Ahora será un recargo del 1%. Eso hará posible que muchos contribuyentes presenten declaraciones complementarias. ¿Eh? 2 meses un 2%, 3 meses un 3%, 4 meses, pues en vez de pagar un 10%, pagará un 4%. Yo creo que la diferencia es interesante. Luego, además, cuando a un contribuyente se le regularice una situación de un ejercicio, pongamos por ejemplo un ejercicio el 17, y esa regularización no conlleve sanción, si los ejercicios siguientes lo tenía mal, el contribuyente puede presentar declaraciones complementarias pagando solamente intereses de demora. Me parece que eso es muy bien, está muy bien, porque lo está fomentando la regularización voluntaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos. Otro tema que me parece interesante es que Hacienda va a controlar los programas informáticos. Eso va a estar ya en una modificación de la Ley General Tributaria en la que primero se le impone la obligación a los productores, comercializadores y usuarios de sistemas y programas informáticos, ojo, porque el proyecto habla de productores, comercializadores y usuarios de sistemas informáticos, programas informáticos electrónicos que soporten procesos contables de facturación o de gestión. Ojo, con temas de existencia, de facturación, de control de costes, etc. Y tienen que garantizar la integridad del programa, la conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Es decir, que no se pueden manipular esos programas. ¿Sí? Y más adelante se establece una sanción propia para los fabricantes, productores y comercializadores de los sistemas y también los usuarios, que puede llegar hasta 150.000 euros. Es un tema muy serio. Claro, yo, vamos, entiendo que hay que controlar y que no se puede estar manipulando un programa para esconder las ventas, para ocultar la existencia o para tenerlo todo controlado y después tener otra cuenta para presentárselo a Hacienda. A mí, personalmente, estos controles me parecen adecuados. En otros países de la Comunidad Europea ya funciona y tenemos que pensar de otra forma y hacer las cosas bien y no pensar en manipular la información para dejar de tributar. Luego también, así ya por último, que creo que también es interesante que lo sepáis, es la reducción, disminuye la limitación para el uso de efectivo en determinadas operaciones. Entre empresas pasa de 2.500 a 1.000 euros y entre empresa y particular 2.500 euros. Se mantienen los 2.500, pero los 2.500 entre empresas van a pasar a 1.000 euros. Y para las personas que tengan su domicilio fiscal fuera de España, el límite que estaba en 15.000 euros pasa a 10.000 euros. Me he pasado 4 minutos del tiempo que me ofreció Manuel y no sé, yo estoy a vuestra disposición por si estimáis que atienda cualquier consulta. Y bueno, encantado de haber, si os he ayudado en algo, pues encantado. Muchas gracias, Javier, por tu magnífica exposición. El tiempo, además, ha sido muy bienvenido porque con esta webinar ya cerramos el ciclo de conferencias y, bueno, siempre es muy interesante escuchar tus apreciaciones y tu interpretación de estas tan tediosas cuestiones tributarias que nos enmarcan. Se abra un ciclo de preguntas a continuación o un turno de preguntas. Lo podéis formular a través del chat. Mientras que no formuláis las preguntas, yo quisiera, bueno, pues formularle 2 preguntas a Javier, si él me lo permite. En primer lugar, sería ¿cuál es la situación normativa en materia de tributación de la comunidad autónoma andaluza frente a otras comunidades autónomas? Si estamos en peor situación, en mejor situación. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle, ha comentado el tema de la criptomoneda o del Bitcoin y demás. ¿Cómo se va a ejercerlo
la futura pago de impuestos, si este tipo de fórmula está ya consolidado a través del tema de la transformación digital o si todavía nos queda mucho camino por recorrer. Bueno, tenemos aquí iniciar mi vídeo. ¿He hecho algo mal? Tengo aquí delante. Sí, tiene que aceptarlo. A la primera cuestión, Manuel, yo creo que estamos bien en este momento, puestos sobre tu exoneraciones, estamos por imposible, estamos a nivel de las comunidades que menos pagan, que prácticamente no pagamos, penalizados. ¿Cómo iniciar mi vídeo? Sí, puede darle. Ahora, perfecto. Yo creo que no estamos mal, incluso no lo he dicho porque no quería extender más en otra de las ponencias en la que he participado para la Confederación de Empresarios, hago una comparativa y estamos entre las empresas mejor, perdón, entre las comunidades mejor tratadas. ¿Sí? Mejor tratadas en el impuesto sobre la renta. Es curioso que hoy en la ley de presupuesto el presidente y vicepresidente del gobierno que lo han presentado en la Moncloa, pues han hablado de un incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta de un 2%, de un 3% a partir de renta superior a 200.000 euros y de un 3 o un 2 más adicional para 300.000 euros. Cuando en Andalucía estamos en un proceso de reducción, en el decreto ley que he comentado antes, de abril del año 2019, estableció una rebaja progresiva de la tarifa que si bien iban entrando en vigor paulatinamente, luego estamos en un proceso de reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta en Andalucía. Pensando en los que menos tributan, donde quizá todavía tenemos una pequeña diferencia en relación con la Comunidad de Madrid, que ellos no pagan impuestos de patrimonio y nosotros en el impuesto de patrimonio no hemos sufrido ninguna bonificación. Pero yo te diría que de 0 a 10 estamos en un 8. La segunda cuestión que me plantea es sobre la criptomoneda. La criptomoneda como medio de pago no tributa. Lo que sí tributa es cuando yo transmita una criptomoneda. Es decir, si yo compro una criptomoneda en un valor y la transmito en un valor superior, es una ganancia de patrimonio. Lo que ahora hay por parte de lo que he anunciado es una obligación de información, de control, de que la agencia tributaria quiere controlar dónde están esas criptomonedas y quién la tiene. Porque claro, puede ser una forma de ocultar patrimonio en fisco. No te oigo, Manuel, no te oigo. Diego, muchas gracias, Javier, por aclarar estas dos cuestiones y hay preguntas en el chat. Le traslado una de ellas. Nos indica Isabel Martín si puede haber contraindicaciones en las bonificaciones de sucesión si la empresa a transmitir tiene exceso de tesorería o prestando dinero a otras entidades. Pues sí, es uno de los temas controvertidos, Isabel, es muy controvertido. En principio, el exceso de tesorería no tiene un tratamiento bueno en la transmisión vía donación, impuesto de patrimonio, porque se entiende que el exceso, si lo has llamado exceso, Isabel, pues es un elemento no afecto. En la práctica yo he tenido todo tipo de actuaciones, porque claro, el problema está en determinar qué llamamos exceso. Claro, en estos días tenemos empresas que tenían una tesorería de 1 millón de euros y que antes de la pandemia y que ahora tiene una tesorería de 200.000 euros. ¿Eso era un exceso o era una tesorería necesaria para hacer frente a cualquier vicisitud o cualquier compromiso? Es un tema controvertido, no hay un límite. Esto los tribunales no lo están tratando bien al contribuyente, están considerando que el exceso es un elemento no afecto y que por tanto en una donación pudiera tributar en el impuesto de la renta, esa parte, ¿no? Como ganancia de patrimonio y en la donación pues no está bonificado, pero ahí me da igual porque luego tengo la red de la bonificación de la cuota, ¿no? No estaría bonificado como empresa, pero luego tendría la red
de la bonificación de la cuota, que como hemos dicho, es para cualquier cuantía y cualquier bien. Luego, en principio, el efecto nocivo estaría en el impuesto de patrimonio, porque esa parte no estaría exenta en principio, y también en la posible ganancia de patrimonio por la donación de participaciones o de la empresa. Vamos, la empresa lo tiene más complicado. En caso de que sea una participación de una sociedad en la que tenga un exceso de tesorería o unos créditos a empresas vinculadas, a socios, claro, es que pues lo tendrán, en fin, será una discusión con la inspección y al final los tribunales, por lo menos las resoluciones del administrativo y la jurisprudencia que conozco, pues no es muy favorable. Pues muchas gracias, Javier. No hay más preguntas en el chat. Estamos justo en la hora marcada para la finalización. Agradecerte desde la propia Confederación de Empresarios que hayas participado como ponente en esta conferencia, que es la que cierra el ciclo. Reiterar el agradecimiento a la Diputación Provincial, a su área de coordinación, planificación estratégica, productiva y social. Y sin más, emplazaros a futuros seminarios que seguiremos organizando dentro de la empresa familiar de la mano de varios colaboradores como es Antonio López Triviño o Javier Cabeza de Vaca, que viene colaborando últimamente con nosotros en materia tributaria. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Javier. Muchas gracias y también a los que pacientemente han aguantado estos 40 minutos insoportables de derecho tributario. Muy amable. Ha sido muy ameno, Javier, ha sido muy ameno. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós.